capítulo 16 y el capítulo 21 más o menos han tenido que haber pasado 14 años. O sea que Agar, del capítulo 16, ella regresa a la casa y se va a vivir ahí sometida a Sara. Sara tiene a su hijo Isaac. Y un día los niños están jugando y parece que Ismael le hace burla a Isaac y demás. Y lógicamente tampoco podemos negar que Sara, que Agar también quería tomar un rol, no ya como esclava, desde la manera como lo veo, sino también como parte de ser esposa de Abraham por el hijo que le había dado. Y esto crea un conflicto entre ambas fuertemente. Y Sara, que es la señora de esta historia, habla con su esposo y le dice: mira la afrenta que esta mujer me hace, y yo no voy a permitir que el hijo de esta esclava herede juntamente con mi hijo. Oye eso. Así que saca a esa mujer de la casa. Y esto se volvió una frase insigne. Usted lo puede leer en el capítulo 21 en casa. Saca a esta mujer de la casa. Y Abraham coge a un odre con agua y un pedazo de pan y la lanza al desierto. Y esta historia es tremenda. En el desierto ella ve como su hijo está a punto de morir. Se ha acabado el agua. Ahora es expulsada, sin un peso, sin dinero, sin herencia, sin nada, con una botella de agua y con un pedazo de pan. Y estando allí, verso 17 dice: cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho. Ahí donde está. El muchacho no estaba llorando, estaba muriendo. Y Dios escuchó el sollozo de muerte de este muchacho. Y nuevamente el Dios que me ve se le aparece a Agar y le dice: no temas, no vas a morir, el muchacho tampoco va a morir. El Dios que me ve va a hacer provisión para ti. Ella cogió al muchacho y dice que lo colocó a una distancia para que no muriera cerca de él, para verlo morir de lejos. Y ahí se le aparece el ángel de Jehová a esta mujer nuevamente. Es el Dios que oye y escucha el clamor y el dolor del ser humano. Dios oyó al niño. Y es que Dios no solo ve, sino que también el Dios que nosotros tenemos, el Roy, es un Dios que oye. Ismael llora. Y cuando Ismael llora, el cielo responde. Y quizás ese puede ser tu caso el día de hoy. Cuando tú lloras, el cielo se mueve. No, tú no estás aquí. Yo quiero decírtelo nuevamente de parte de Dios. Cuando tú lloras, el cielo se mueve. Y quizás eres una madre que ha estado llorando por un hijo que tiene problemas en droga, que tiene problemas en alcoholismo, que su hogar se le ha destruido. Un hijo que se fue hace tiempo. Pero cuando tú lloras, el cielo se mueve. Douglas Small cuenta una anécdota que me impacta acerca de la oración. Y ayer, que en el ayuno que nos reuníamos con el Ministerio de Intercesión, les contaba esta historia de un hombre que su hija había desaparecido hacía mucho rato ya. Y llegó un momento que él se desesperó. Porque tú sabes que los chicos norteamericanos, su sueño es salir a conocer el mundo y se van y esto. Pero ya había pasado tiempo y ella no se había comunicado con su padre. Y él se desesperó, empezó a pensar lo peor de que le estaba pasando a su hija.
Así que él empezó a orar por su hija. Dios, yo quiero volver a ver a mi hija. Yo quiero saber dónde quedó mi hija. Yo quiero saber si está muerta, lo que esté pasando. Dios, yo quiero saber de mi hija. Y un día, como cualquiera en su tiempo de oración, mientras él oraba, a su mente empezó a venir unos pensamientos raros para él. Y los pensamientos eran: Kentucky Fried Chicken Barcelona. O sea, KFC Barcelona, allá donde compra los pollos, ¿verdad? Yo decía, no puede ser posible, yo estoy orando. ¿Por qué se me viene el pensamiento de Kentucky Fried Chicken? Y Jehová reprenda al diablo, empezó a descartar los pensamientos. De repente se quedó un momento extasiado, porque volvía a comenzar a orar y se venía eso a su mente: KFC Barcelona. Así que anotó y al otro día tomó el teléfono y le dice a la operadora: necesito que me comunique con Kentucky Fried Chicken en Barcelona. Era la única sucursal de Kentucky Fried Chicken en Barcelona. Había una sola. Y era en una plaza por donde todos pasaban, con una barra abierta. Ese tipo de barra donde tú puedes ver todo lo que están fabricando, todo lo que están cocinando. Así que todo el que pasaba por esa plaza realmente tenía que pasar por la mitad del restaurante. Y cuando él llama y le contestan allá, él le dice: señor, por favor. El que contesta dice: Kentucky Fried Chicken Barcelona, ¿cómo puedo ayudarle? Le dice: señor, por favor, ¿me puede comunicar con fulana de tal? Y dice: sí, señor, un momentico. Él coloca la bocina sobre el stand, el mostrador, y grita: fulana de tal, una llamada de Estados Unidos. Y en ese momento, por esa plaza venía deambulando su hija. Y ella dice: yo. Y él vuelve y grita: fulana de tal, una llamada desde Estados Unidos. Y ella dice: ese soy yo. Y se acerca y dice: señor, esa soy yo. Y dice: ahí tiene una llamada, toma el teléfono. Ella toma el teléfono y al otro lado era su padre. Y ella empieza a llorar y le dice: papá, me quedé sin dinero. Estoy pasando los peores momentos de mi vida. No tengo ni para una llamada. No, tú no sabes lo que estoy viviendo. Y el papá le dice: ¿dónde tú estás? Yo quiero enviarte dinero para que regreses a casa, hija. Dios escucha el clamor de un padre. Dios escucha el clamor de una madre. Métete en oración y permite que Dios te revele qué es lo que está pasando. Usted está aquí en esta mañana: pastor, tengo problemas con mi hijo. Métete en oración y deja que Dios te revele. Aprende a orar por tus hijos. Yo aprendí a orar geográficamente por mis hijas, mi esposa y yo. ¿Y sabe qué hacíamos cuando ellas no estaban en casa? Mi esposa y yo nos metíamos al cuarto de nuestras hijas y nos sentábamos en la cama de ellas y le decíamos: Señor, revélanos qué está pasando con esta hija, muéstrame. Porque a veces mi esposa sentía miedo de que esta hija no está haciendo lo correcto. Y en la cama ella se sentaba y orábamos y decíamos: Dios, estamos sentados en el trono. No estamos orando desde la tierra, estamos orando desde el cielo. Y desde el cielo queremos que nos muestres qué está pasando con nuestras hijas. ¿Qué está pasando con esta hija, con esta en común, con esta? Y luego escuché decir a mis hijas, escuché decirle a mi esposa: tú que eres adivina, tú que sabes. Ajá. Y tú que me estás persiguiendo, me estás siguiendo, ¿cómo tú sabes? Aprende a orar por tus hijos.
cúbrelos en oración. Pero además de eso, aprende a orar desde el trono. Cuando tú te sientas en el trono, en dimensiones espirituales, tú no estás en la tierra, tú estás sentado en el cielo. Y cuando tú estás sentado en el cielo, tú empiezas a mirar lo que está pasando en la tierra. Llámame loco si quieres. Y tú empiezas a ver, pero yo estoy sentado con el Padre. Él dijo que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. El problema es que cuando tú oras, tú te ves arrodillado en tu cama. Pero cuando tú subes a niveles espirituales de oración, tú no oras desde la orilla de tu cama. Físicamente estás en esa posición, pero espiritualmente estás sentado en el cielo, sojuzgando con el Padre. Dios, ¿qué está pasando? Muéstrame. Y Él empezará a mostrarte lo que se está moviendo. Y van a venir cosas a tu corazón, ideas descabelladas. Nunca las tires al bote de la basura, anótalas y luego reflexiona y piensa, Dios, ¿qué es esto que vino a mi mente? Porque Dios habla al hombre de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. La voz no se oye allá, la voz se oye acá, en el corazón. Pues déjame decirte, estimado hermano, que Dios vio a Ismael llorar, el cielo respondió, y Agar, aunque estaba convencida con un pensamiento fatalista de que su hijo iba a morir, pero Dios irrumpe con una palabra de vida y le dice, no temas. Y esa palabra también es para ti el día de hoy. No sé qué proceso estés pasando, Dios te dice, no temas. Estoy contigo, no temas. Yo estoy de tu lado. No temas. Una joven se encierra en su habitación con lágrimas y en los ojos se puede notar la traición que ha experimentado por una amistad, por el abuso de un familiar que tenía. Y en medio de su dolor, encerrada en su habitación, ella piensa que nadie la escucha, que nadie la ama, que nadie la ve. Pero en ese silencio de su encierro, ella empieza a escuchar una canción cristiana en su radio. Ahí está escuchando una canción cristiana, un mensaje inesperado. Y eso hace que esa canción, que ese susurro llegue a su corazón y Dios empieza a hablarle y a decirle, no estás sola, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, he caminado contigo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Y ahí está ella encerrada allí. Nadie te ama como yo. Es que nadie te ama como yo. Y ella llorando. Es que nadie me quiere, y ella está escuchando. Es que nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Y así empieza a trabajar Dios. Dios es el Dios que ve y el Dios que oye. Cada lágrima que tú derramas tiene un eco en el cielo. Tus gemidos y tus oraciones son entendidas por Dios. Déjame decirte que Dios no es un Dios espectador. Nuestro Dios no es indiferente. Dios es un Padre atento. Y está de tu lado. Pero ¿sabes algo que veo también? Y es que Dios abre nuestros ojos y le muestra a Agar que la provisión que ella necesitaba estaba allí. Mira el versículo 19, por favor. Ella piensa que va a morir, no hay agua, no hay comida, pero en el verso 19 de ese capítulo, Dios le va a mostrar que hay una provisión. No, en el mismo, 21:19. Y ahí hay algo especial que va a pasar. En ese momento Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua y enseguida fue a llenar el recipiente de cuero y dio de beber al muchacho.
Dile al que está a tu lado, la ayuda está más cerca de lo que tú pensabas. La solución está más cerca de lo que tú crees. ¿Estás aquí? A veces nos parecemos a la viuda. ¿Recuerdas? Llevaba un puñadito de harina y el aceite y voy a hacer esto y me muero. Ese quizás es el pensamiento fatalista que está teniendo esta mujer. Y muchos hemos tenido pensamientos fatalistas. Ya con esto y de ahí para allá sabrá Dios qué va a pasar con nosotros. Y Dios dice, espérate. Abre tus ojos que la ayuda está más cerca de lo que tú ves. Y a veces nos encerramos y pensamos que ya el mundo se acabó, se derrumbó a nuestros pies, pero ahí está la ayuda de parte de Dios. Y dice el texto bíblico, entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Vio un pozo de agua. Dígame si esta también no es la historia de Israel. En el desierto Dios lo llevó a tomar agua de la peña cuando no había agua por ningún lado. Es una premonición de lo que habría de venir. Así que la salvación de Agar y la salvación de Israel no vino en ese momento como un milagro ruidoso, sino como una revelación de parte de Dios. Porque el pozo, aunque estaba allí, ella no podía verlo. Y hay veces que los temores ciegan nuestro entendimiento. El temor, el miedo y lo que estamos experimentando no nos permite ver la salida, que la tenemos más cerca de lo que tú y yo pensábamos. Se nos ciega el entendimiento. Yo sé que es sentir temor. Lo pude sentir hace unos días atrás. Nunca antes me había pasado. Mi esposa y yo cogimos la vía antigua para salir al peaje, al primer peaje, y llegamos a un lugar donde ya yo no veía nada. No veía, no sé si era que había niebla o qué, pero no veía. Y una casa en ruinas y con grafitis pintados, y mi esposa y yo dijimos, nos van a robar. Ella y yo solos allí. Eran las 10:30 de la noche. Y así como pude le di reversa al carro y me regresé y fui a parar por allá en San Victorino. Imagínate, peor todavía. Y no veíamos. Bueno, pasaron unos días y luego me tocó ir nuevamente a Bogotá. Y pedí un InDrive para que me llevara a Bogotá, así que me voy a Bogotá en ese InDrive. Y me dice el Señor, nos vamos a ir por la vía antigua. Y le dije, tú estás loco, brother. Y le conté mi historia y me dijo, tranquilo, está de día, ahora todo se ve. Yo a diario hago eso. Si tú te metes por ahí y sales más cerca, sales así como para la casa de Nariño. Yo no conozco Bogotá, pero por allá salimos. Y cuando ya llegué, me dijo él, este es el lugar de la casa que tú veías con grafito. Y le decía, este es. Y yo le dije, ¿sabes cómo lo vi? Vi huecos, el carro me golpeaba por debajo y todo, sentí miedo. Y me dijo, estabas un paso ya para salir al peaje. El miedo nos nubla y nos paraliza y no nos permite ver la salida. Y cuando Dios le destapa los ojos a Agar, ella puede ver que el pozo estaba allí. A veces, hermanos, el problema no es que Dios no haya provisto. El problema es que nuestros ojos están cerrados por la desesperación. Ahí está el problema. Nos desesperamos. Ay, ¿y ahora qué? Cálmate. Dios quiere obrar. Había un hombre sin trabajo y eso en estos días lo vi, me impactó. Un hombre sin trabajo y empezó a hacer arepas con la esposa. Y digo, hagamos arepas para, tú sabes. Y empezaron a hacer arepas, ellos mismos la molían y todo. La historia larga corta es que él hoy en día está haciendo arepas cuadradas en Colombia. Son arepas cuadradas. Es un paisa y hace arepas cuadradas y vienen rellenas. Y dice él, yo recuerdo que comenzamos vendiendo, no sé si eran 20, 30 arepas. Y toda la entrevista que le hacen en ese programa a él, ya le muestran un tremendo lugar donde tiene trabajadores y máquinas que ya son las que hacen la arepita cuadrada y rellena por dentro. Fue su ingenio hacer arepa cuadrada. Tú la puedes hacer triangular, en forma de rombo, qué sé yo, de caballito, pero en forma de dona, arepas en forma de dona, imagínate eso. Bueno, bien, pero el hombre
vio la salida más cerca de lo que estaba. En un momento de desespero se quedaron sin empleo, no había de dónde tomar, pero hoy está produciendo en Colombia arepas cuadradas y con un increíble sabor, porque alguien le sugirió que siguiera vendiendo. Así que lo que yo quiero decirte es, el Dios que provee y te escucha, de repente te va a llevar a entender que la ayuda está más cerca de lo que tú piensas, que tienes una habilidad que te puede sacar de ese problema, que tienes un talento en tus manos que te puede sacar de ese problema, porque Dios no solo escucha, Dios también revela. Así que tú puedes pedirle a Dios hoy que te abra los ojos y tal vez, hermano, tu pozo está más cerca de lo que tú crees. Estás aquí, no sé qué sabes hacer, pero tu pozo está más cerca de lo que tú crees. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Sabes hacer matera, sabes hacer adobe, no sé qué tú sabes hacer. Tu pozo está más cerca de lo que tú crees. Antes de venirme, había un hombre que estaba buscando un socio porque hacía bloc vibroprensados. Esos bloc vibroprensados no se empañota por fuera la casa, ya queda listo. Es un bloc especial que él hace, ¿no? Así que él necesitaba un dinero para invertir en una máquina porque una constructora que iba a empezar un nuevo proyecto en la ciudad le había pedido una cantidad de bloques que ya él no podía hacerlos como los hacía rudimentariamente, necesitaba una máquina y estaba buscando a alguien que le ayudara. Y me llevó afuera de la ciudad de Barranquilla a una finca que tenía donde estaba haciendo ese bloc vibroprensado. El tipo es un coco para construir máquinas. Y él dijo, lo que necesito es el dinero para yo mismo construirla, pastor. La ayuda está más cerca. Quizás tú tienes cosas que tú sabes hacer, pero muchas veces el temor y el miedo no te permiten verla. Dios escucha. Y por último, quiero que sepas que Dios transforma la historia del oprimido y la transforma en legado. Dios le dice a ella, en última le dice, tu hijo vivirá. Mira el verso 18, de ahí mismo, regrésame un verso. Y dice, levántate y tómalo de la mano y yo haré de él una gran nación. Así que esos dos, por más que se estén matando en la franja de Gaza, esos no van a morir. Dios dijo, haré de ti una gran nación. Y ellos tienen una pugna, que eso viene desde el Antiguo Testamento. Y hoy más que nunca el problema sigue recrudeciéndose ahí en la frontera de Gaza. Pero Dios le dijo, al que parece que es enemigo, Dios tiene un plan con él también. No, porque la historia es que los árabes son los enemigos y los judíos sí son bien. Oye, pero ambos están en el ojo de Dios. Y en ambos Dios ha tenido una intervención divina, tanto en Israel como en los otros. Ha sido Dios, aunque el pueblo de Israel cree en el Dios verdadero y los otros creen en su religión islámica. Ellos le creen a Mahoma y otras cosas más. Pero en ambos la intervención de Dios ha estado a tiempo. Haré de él una nación grande. Así que la historia de Agar es una historia que no termina en el desierto, porque Dios convierte el dolor de esta mujer, lo convierte en promesa. Y la escritura nos va a dejar ver que Ismael crece y vive y termina formando una nación. Así que Dios no solamente lo salva, sino que si tú crees que tu caso es el caso de Agar, déjame decirte que Dios está dispuesto a salvar tu generación. Si crees que tus hijos son un caso perdido, el Dios al que yo le creo es un Dios que salva generaciones completas. Dios intervino en la generación de esta mujer y salvó su generación. Había una madre que tenía un hijo que estaba en la cárcel, estaba preso. Y ella llevaba orando años por este muchacho hasta que su mala conducta lo llevó a la cárcel. Ahora cuando él va a la cárcel, la madre cada día se sentía peor. Dios, ¿y dónde está la respuesta? Pero lo que ella no sabía es que él, estando en la cárcel, tuvo un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo en la cárcel. Y cuando él sale de la cárcel, salió transformado y predicando el evangelio. El proceso hace parte del propósito y los planes de Dios. Y quizás tú no lo ves ahora,
Quizás tú no lo entiendes ahora. Quizás tú crees que tu oración no ha sido eficaz. Pero tranquilo, en el proceso Dios está obrando. Y en el proceso Dios va a hacer una transformación en tu generación. Dios cambia, Dios renueva. Este hombre se convierte en un tremendo predicador. Y ahora está levantando un legado de una familia que ama y que busca a Dios. Estimada iglesia, lo que hoy es un sufrimiento para usted, quiero decirle que puede ser la cuna de un movimiento de Dios en tu descendencia. No subestimes lo que Dios puede hacer en tu familia. No subestimes lo que has vivido, porque Dios oye el clamor y Dios ve la necesidad. Dios te ve. El Dios que te ve es el Dios que te revela. Es el Dios que te transforma. Agar, una mujer quizás despreciada de la historia bíblica, es una mujer que Dios intervino en su vida. Así que Dios no está limitado a los grandes altares. Dios no está limitado a los grandes nombres. Dios se aparece en los márgenes que el ser humano menos cree posible. Dios se aparece en los desiertos. Dios se aparece en los exilios. Dios se aparece en las lágrimas donde tú crees que nadie te ve. En esas lágrimas invisibles Dios te ve. Agar no era del pueblo del pacto, porque no era del pueblo de Israel. De hecho era una egipcia, pero el Dios del pacto la vio y ese Dios la bendijo. Quiero que sepas que Jehová el Roy, el Dios que me ve, Él también te ve a ti como vio a Agar. Ese es un Dios que hace justicia. Y si tú crees que el mundo te ignoró, tranquilo. Dios hace justicia. Dios te ve. Dios te ve. Dios hace justicia. Agar, quizás es la historia de muchos aquí, pero Agar también es la historia de redención. Agar también es la historia del Dios que provee. La desechada, la despreciada, la violentada, Dios la ve.